En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu. Comienza tu día llenándote de la palabra que da vida. Escucha la reflexión del Evangelio del día con nuestro hermano Filemón Hinojosa. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días, ¿cómo están? Su hermano Cristo Filemón Hinojosa del grupo de oración Los Ángeles de Dios, en este día precioso, lunes 22 de junio del 2020, para compartir con ustedes el Evangelio del día. En esta ocasión tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. Vamos a iniciar la lectura del Santo Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes, porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados, y la misma medida que ustedes usen para los demás será usada para ustedes. ¿Qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Y dices a tu hermano: déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo, y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y hermanas, en este día, como nos hemos dado cuenta, el Evangelio del Señor, el Evangelio del día, estas palabras del Señor son muy fuertes. ¿Para quién? Para cada uno de nosotros, ciertamente iniciando conmigo, que ahora estoy compartiendo este Evangelio. Yo sé que muchas veces hemos escuchado este Evangelio y lo tomamos tal vez de una manera muy a la ligera, o tal vez lo aplicamos a los demás y no a mí, o tal vez, no sé, lo podemos interpretar de muchas maneras. Pero esta palabra de Dios es una espada que corta parejito, es decir, corta aquí, pero también corta allá, porque ¿quién de nosotros puede decir que ninguna vez ha juzgado, que ninguna vez ha criticado, que ninguna vez ha enjuiciado a los demás? ¿Sí? Nadie de nosotros puede decir eso. Ciertamente que habrá algunos que en esta lucha ya tal vez van más avanzados que otros y que tal vez se estén esforzando por no hacerlo, pero siento yo que la mayoría pensamos que, especialmente nosotros que estamos en el camino del Señor, pensamos que entrar en el camino de Dios, esto se va a quitar como automático, como por arte de magia o por obra del Espíritu Santo, así como por una unción especial. Y eso, mi hermano, hermana, déjame desilusionarte, decirte que eso no es así. Esto es una cosa que uno tiene que primero darse cuenta que uno es criticón, que uno juzga a los demás, que uno enjuicia a los demás. Darte cuenta, es decir, que uno a veces ni cuenta se da de eso. Se pone uno a hablar, Tomás, ponte a pensar. Muchas veces, la mayoría de veces, cuando uno habla de los demás, no empieza uno hablando de los demás. Empieza uno, están dos o tres personas, empieza uno a hablar de cualquier cosa, pero viene una persona a la plática que de repente está relacionado con este tema que estás hablando, y no empezó uno hablando mal de él, pero cuando entró a la plática, después cualquier otra cosita que saca uno de esa persona, ya empieza uno poco a poquito a criticar, a juzgar, a chismear, y no se da uno ni cuenta. Es decir, que hay una línea muy delgadita en cuanto a lo que es hablar de alguien y juzgar o criticar, y la mayoría de nosotros ni cuenta nos damos de eso. Bueno, entonces todo esto para decir que primero tiene uno que darse cuenta, tiene uno que saberse o reconocer que uno critica, que uno juzga a los demás, y después, para dejar eso, tiene uno que luchar muchísimo contra eso. De otra manera, si uno a esta edad, la edad que tengas, 15, 20, 30, 40, 50 años tienes, y juzgas y criticas, con eso, si tú no te esfuerzas, no te das cuenta, no te esfuerzas, con eso vas a morir. Desafortunadamente, me da mucha tristeza decírtelo, pero así va a ser. Con ese defecto, si se puede decir así, vas a morir y voy a morir si no nos esforzamos por
Porque fíjense, lo primero que dice el Señor, dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes. Imagínate nomás qué puerta abierta nos deja el Señor para entrar derecho al cielo. ¿Cuál es la puerta abierta? El no juzgar a los demás. Y aquí me viene a mí a la mente de un, no sé si ya se lo ha compartido o no, pero de un monje que dicen que no era muy virtuoso y estaba en el lecho de muerte. Y fueron a avisarle al abad, decía el encargado del monasterio, que este monje y tal, no recuerdo su nombre, ya estaba a punto de morir y que lo miraban muy tranquilo. Y todos los demás decían, oye, pero no es una persona muy virtuosa, no es muy santo. ¿Por qué se mira tan tranquilo? Bueno, entonces se preocupó el abad y fue a hablar con él. Y le dijo, oye, me dicen los demás compañeros, hermanos monjes, que te miran muy tranquilo, muy, así como muy confiados. ¿Por qué estás tan confiado si estás a punto de morir? Estás a punto de entregar cuentas al Señor y no te conocen por ser muy santo, muy virtuoso. Que dijo, un día leyendo el Evangelio de San Mateo, aquí como leí que el Señor dijo, no juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes. Dice, y yo toda mi vida me he esforzado por no juzgar a nadie. Dice, por eso estoy tranquilo y en paz, porque creo en esas palabras del Señor. Imagínate nomás, mi hermano, mi hermana, si tú y yo nos esforzáramos solamente por no juzgar a los demás. Ahí está una confianza en el Señor, porque esta es palabra de Dios, esta es palabra de Jesucristo, que es Dios, y es una promesa, y Él cumple sus promesas. Imagínate si solamente nos esforzáramos. Ciertamente tenemos que hacer muchas cosas más, ¿no? Esforzarnos por cambiar muchas actitudes, caracteres, pero si solamente esto nos esforzáramos muchísimo y lográramos hacer eso, tuviéramos la confianza en Cristo, que Él nos ha dicho, no serán juzgados ustedes si no juzgan. Entonces a la hora de la muerte, sin juicio. Imagínate nomás, ahora dice, porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados. Y la misma medida que ustedes usen para los demás será usada para ustedes. ¿Cuántas veces nosotros, mi hermano y hermana, decimos de una persona que ha cometido muchos errores, que incluso que ha matado, que ha violado? ¿Qué decimos? Ese no tiene perdón de Dios. Imagínate nomás, si estamos diciendo eso por una persona, nosotros estamos echando esa culpa a nosotros mismos, porque dice el Señor, de la misma manera que juzgan, serán juzgados. ¡Wow! Palabras tan poderosas que nosotros decimos a veces sin darnos cuenta. El problema es, otra vez, no es si en este momento tú juzgas y yo juzgo. El problema es si de aquí en adelante, como decía al principio, nos damos cuenta de que estamos juzgando y nos esforzamos por dejar de eso, o vamos a seguir igual y ni cuenta nos damos y no nos vamos no vamos a reconocer que criticamos, que juzgamos, que hasta condenamos a los demás. Eso sí sería el verdadero problema. Y entonces nos vamos a ir a encontrar con un juez que es justo, ¿sí? Que da a cada quien lo que merece. Ese día, mi hermano, mi hermana, va a ser bien duro si nosotros juzgamos, si nosotros criticamos. Y por eso el Señor ahora nos advierte, no juzguen, eso no serán juzgados. De la misma medida que usen para con los demás, será usada para ustedes. Y luego dice, ¿qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Muchas veces, lo que fíjate nomás, qué contradicción tan más grande. Lo que nosotros juzgamos a los demás, muchas veces esos mismos defectos que tenemos nosotros, que no aceptamos en nosotros, pero no nos queremos dar cuenta y pensamos que no la aceptamos en los demás. Imagínate nomás. Entonces, ¿cuál es la reflexión de este día? Una vez más, darnos cuenta que criticamos, que juzgamos, que condenamos. Pero lo que viene con eso agarrado de la mano es esforzarnos por no hacerlo. Esforzarnos. Imagínate nomás nuestro Señor Jesucristo al pie de la cruz, cuando lo estaban crucificando, cuando lo estaban condenando, cuando lo estaban matando. ¿Qué dijo? No juzgó, dijo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Si tú y yo dijéramos eso, Padre, perdónalos a mi hermano, sea mi hermano de sangre, sea mi padre, sea lo que sea. Ayer fue el Día del Padre. ¿Cuántas veces juzgamos a nuestro padre porque no hizo lo mejor como padre, porque en su ignorancia, en su escasez de recursos o lo que sea, no nos dio lo que necesitábamos o lo que pensábamos que necesitábamos o merecíamos, y nos pasamos juzgándolo y criticándolo, en vez de decir, papito, yo te perdono, porque en tu ignorancia de lo que sea, tú hiciste lo que pudiste, a lo mejor pudiste hacer más, pero bueno, ya pasó. Y nosotros, a lo que veo con esto es que nosotros
juzgamos a nuestro padre y venimos haciendo lo mismito con nuestros hijos o peor. Peor porque tenemos más recursos ahora, más información y todo para cambiar eso y no lo hacemos. Entonces, una vez más, con esto te dejo, mi hermano, mi hermana. Primero, reconocer que juzgamos y criticamos. Segundo, esforzarnos en dejar eso. Y tercero, obviamente, pedirle a Papito Dios que nos dé esa gracia, ¿sí? De verdaderamente, antes de partir a su presencia, dejar completamente de juzgar y criticar, ¿sí? Para que cuando lleguemos a su presencia esté la puerta abierta y ir a gozar de su presencia por toda la eternidad, ¿sí? Con los santos ángeles, serafines y querubines. Y ese es, mi hermano, mi hermana, mi deseo para ti y para mí. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.